Abre tu Biblia, por favor, en Eclesiastés 4. Y mi primer comentario de esto es: hoy oro para que todas las personas que están solteros se casen. Yo no escuché muchos amenes por ahí. Sabes, ese es uno de los versículos que el rey Salomón en su libro de Eclesiastés está hablando. Y de verdad creo que Salomón es una de las el personaje en la Biblia más sabio. Y si Salomón es la persona más sabio que escribe en la Biblia, creo que lo que escribe es algo inteligente, es sabio. Y Salomón lo escribe en este momento donde es mejor no estar solo. Dice el valor de un amigo. Y antes yo lo entendía como el valor de un matrimonio. Y claro que sí, de verdad, tengo un año y voy a cumplir la próxima semana 1 año y 2 meses de casado. Y no saben que ha sido la mejor experiencia del mundo. De verdad, creo que se dio en el momento, en la situación correcta. Gloria a Dios porque no estuve solito en la pandemia, encerrado en mi casa. Y más bien estuve encerrado en mi casa con mi esposa, conociéndonos y aprendiendo a estar juntos. Creo que Salomón es tan sabio cuando dice en el versículo 9: mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga en su trabajo. Y el 10 dice: porque si cayere uno, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Versículo 11: también si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Versículo 12: si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero cuando Salomón estaba escribiendo, no estaba hablando del matrimonio como tal, ¿sabes? Claro que sí, cordón de 3 dobleces, yo, mi esposa y Jesús como tercer cordón no lo va a romper. Eso lo entiendo perfectamente. Pero cuando Salomón estaba escribiendo eso, estaba hablando de la unidad. ¿Sabes? No es bueno. Y psicológicamente yo tuve una materia en derecho que es sociología del derecho. Y hablaban de los hombres primitivos, en los cuales se gobiernan por ellos mismos, están alejados de la sociedad, no hay algo que los gobierne. ¿Por qué? Porque están ellos solos. Y ellos empiezan a desarrollar algunas tendencias por no estar acompañados de alguien. Tendencias hasta de locura. Vimos la película del náufrago, donde está este personaje hablando con un balón y era su amigo, porque el ser humano fue hecho para interactuar con las personas, para tener a alguien a su lado. ¿Sabes? Nosotros fuimos hechos para tener una compañía. Y creo que cuando el diablo quiere romper relaciones y cuando el diablo quiere romper esas cuestiones en las cuales nosotros fuimos creadas, ¿sabes? El ser humano empieza a actuar de una manera muy mal. Cuando Adán fue hecho en el jardín del Edén, ¿sabes? Él no entendía eso de la compañía, ¿sabes? Él fue hecho y él no tenía la necesidad de tener a alguien a un lado, porque Adán fue creado de cuando no había nada, solo había animales y había naturaleza. Y me encanta como Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dice: y haré una compañera. Y es en el momento donde Dios hace a Eva. Pero Adán era un ser solo, ¿sabes? Era un ser donde él podía estar pleno en su vida, porque él no sabía que había mujeres, no sabía que existían las mujeres.
Pero algo que me encanta es como Dios le puso la necesidad de tener una compañera. Y es por eso que el hombre, y no solo hablo del hombre como género, sino el hombre como humanidad, necesita estar acompañado de alguien. Versículo 9 y versículo 10 dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Y es lo que me encanta en la versión NTV, y nada más voy a leerlo rápidamente, solo ese versículo. Dice la palabra de Dios: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. El éxito es alcanzado con la ayuda de alguien más. Una inversión conjunta tiene más probabilidades de éxito si uno de los socios triunfa. El otro puede compartir el triunfo si fracasa. Tiene alguien que le ayude, no solamente en los tiempos de victoria, sino también en los tiempos de derrota. Sabes, Salomón te está diciendo: es bueno que estén dos, porque si uno cae en derrota, en fracaso, el otro lo va a levantar. Y en el versículo 10 dice: si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Voy a recomendarles una serie que está muy buena, que se llama New Amsterdam. Está buena, está muy sana, de verdad. Salió un capítulo donde una señora se había fracturado, se había caído y se fracturó. La habían operado del corazón y ella cayó y se rasgó su pierna. Pero era una persona sola. ¿Sabes? Una persona sola que no tenía quien la ayudara. Ella casi muere desangrada hasta que una persona fue y la ayudó. ¿Sabes? ¿Por qué te digo esto? Cuando Salomón dice en el versículo 10, porque si alguien cae, el otro lo va a levantar. Eso es tan sabio. Tan sabio el saber: necesito una compañera o un compañero que me haga levantar, porque si me rebano mi pierna y no tengo cómo levantarme, esa persona va a ayudarme a sostenerme, a levantarme en los momentos difíciles. No trabajes solo. Jesús siempre empleó el acompañamiento. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba ya por terminar su ministerio, en los últimos días, Él empezó a hacer dos cosas. Número uno, mandó a los 12 a predicar. Él ya no iba, pero mandó a los 12. ¿Y sabes cómo los mandó? En parejas. Y le empezó a dar indicaciones. Pero algo que me encanta Jesús es que no mandó a sus 12 apóstoles: hey, vayan y esparzan el reino. No, vayan en parejas. Porque Jesús sabía que un compañero con el otro siempre va a haber fortaleza, va a haber ayuda. Después, más adelante, Jesús volvió a mandar ahora a los 70. Y a los 70 también les dio las mismas instrucciones. Pero ¿sabes cómo fueron? En parejas. Cuando Pablo fue llamado al ministerio del apostolado, ¿sabes cómo fue? En parejas. Primero fue con Bernabé, y fue su primer viaje misionero. Y también se llevaron a Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque iban juntos, porque se ayudaban. Es por eso que el rey Salomón habla de la unidad. Pero cuando una relación está rota, cuando está fracturada, lo único que hay es separación. Siempre ten tu hombro dispuesto para sostener a alguien. Apenas yo tuve una consejería y yo hablaba con una persona y yo les decía: yo siempre soy bien pastor, casos de la vida real, siempre cuento cosas y a veces mi esposa me regaña, pero bueno. Sabes, yo con mi esposa tuve dos relaciones en las cuales yo primero me operaron, quedé medio con el ojo medio tuerto y cosas por el estilo.
Pero una de las cosas que yo empecé a sufrir es que me operaron de la cabeza, intentaron quitarme el tumor. Saben, yo ya tengo una excusa grandiosa de poder, a veces me trabo, a veces digo cosas que no, y es por la operación de esta cochinada. Entonces ya yo sé que ya tengo una defensa en cómo, porque yo que terminé muy mal, no podía hablar bien, no podía caminar, no podía hacer muchas cosas. En este periodo terminamos la relación, y una de las cosas que empezó a darse a mí es estar solo, ¿sabes? Yo dormía en las mañanas, en las noches estaba despierto porque tomaba como 15 medicamentos y muchas cosas más. Mi temperamento estaba muy mal, y algo que entendí firmemente, que ese tiempo de soledad, y fue soledad porque mi prima Natalia, en ese momento que era mi mejor amiga, o con la que yo salía, empezó a andar con Gil, y guácala, Gil me caía gordo porque se llevó a mi mejor amiga, mi compañera, ¿sabes? Mi hermano Omar, que me quería asaltar, y empezó con planes de boda. El siguiente año se casó. Entonces para mí fue una cosa de yo no sé qué, y ya no podía, ya no tenía con quién ir a tomarme el café, el cine, y eso. Estaba en un profundo de restauración de mi ojo, de mi lenguaje y muchas cosas. Pero algo que entendí firmemente es que este periodo me ayudó muchísimo a mí, ¿sabes? Y a lo mejor me va a decir, pastor, te estás contradiciendo, pero algo que entendí es que hay periodos en los cuales es bueno estar solo. De verdad me encantó estar solo. Aprendí a amarme, aprendí a que mis hombros fuera Dios. Pero entendí también que ese periodo no puede ser siempre. Si eres un periodo para aprenderte a amar, aprender a ir al cine solito, y a mí me daba una vergüenza que dijeran, ay, este vato no tiene con quién salir y es uno de local. Pero me encantó ir al cine, y ahora me iba al cine bien chido, y iba al café yo solito y a desayunar. Un día me fui de vacaciones yo solito, y me dirán, ay, pastor, estaba bien tirado en depresión. No, aprendí a estar solo. Pero también aprendí en que no es bueno que el hombre esté solo. Y fue ahí donde volví a conquistar a mi única novia en la historia de la vida. Y fue que ahí, a los meses, literal, yo el 2 de febrero me volví a hablar con ella, y el 7 de febrero del siguiente año me casé con ella. Gloria a Dios en las alturas, aleluya. Porque supe que no es bueno que esté el hombre solo. Siempre tenemos que tener alguien que nos cargue. Vamos a Gálatas 6, por favor. Dice la palabra de Dios, Gálatas 6, versículo 1 al 5. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, que dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno sométase a prueba su propia obra, y entonces tendrán motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y me encanta el versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Algo que hablábamos hace 8 días cuando hablé acerca del chisme, y en Santiago habla de la restauración y soportarnos. Sabes, cuando a veces la iglesia cristiana nos hemos vuelto algo como la Inquisición. Vemos al pecador y lo queremos quemar en la hoguera, y decimos, ¡ay, pecador! Se va al infierno. Y eso que decía ser cristiano. Pero algo, cuando Pablo le habla a los Gálatas, le dicen, debes entender algo, Gálatas.
cuando sorprendas o veas a alguien pecando, ¿qué dice? Restauradle. Y creo que es algo como nosotros debemos entender. Y otro caso de la vida del pastor Real. ¿Sabes? Durante mi juventud yo estuve batallando con, y no voy a decir las palabras porque sé que hay niños y hay veces van a ir con la mamá y me decir, mamá, ¿qué dice eso? ¿Qué significa lo que el pastor dijo? Pero yo creo que me van a entender. Pero yo estuve batallando toda mi juventud con la autocomplacencia. No sé si lo entendieron, pero no les voy a decir más. Y algo que siempre entendiendo en los estudios, y de verdad no fue una batalla de me autocomplací una vez, sino fue varios años. Ahora, yo tenía miedo de confesar mi pecado. ¿Sabes por qué? Porque yo era el hijo del pastor. El hijo del pastor hace esas cochinadas. Sí, el hijo del pastor batalló mucho con esto. Mucho. Y una de las cuestiones que yo estudiando, porque yo tenía que buscar cómo yo tenía que ser sano. Y una de las cuestiones que siempre vi en los estudios es: busca a alguien que ore por ti. Porque sabes, los pecados sexuales son pecados en los cuales necesitamos ser acompañados. Siempre tenemos que ser. Porque más nosotros luchamos no con los demonios, sino luchamos contra nuestras necesidades de no poder controlarnos a nosotros mismos. Y es por eso siempre se habla de que debemos de estar acompañados de alguien que ore por nosotros, que nos pida cuentas. ¿Y sabes qué tuve que hacer? Buscar solo de Dios, porque yo tenía tanta vergüenza que me señalaran como el hijo del pastor es un autocomplaciente pecador. No pude alguien que me sostuviera o me levantara, porque hasta me daba vergüenza con mis padres. Porque imagínate, yo en ese entonces yo implicaba algunos liderazgo en los jóvenes. Todavía no era pastor. Pero tuve que luchar solo y fue tan difícil en mi vida poder salir de eso, porque estaba solo. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: si ves a alguien en pecado, no lo señales. De verdad te digo, padre, tienes que darle la libertad a tus hijos de contarles sus derrotas. Y no en la primera regáñalo. Eso es lo peor que un padre puede hacer. ¿Sabes? Porque lo que tú estás haciendo es que estás cerrando la oportunidad que tu hijo te cuente sus derrotas. Porque a nosotros muchas veces, nosotros como hijos necesitamos a nuestros padres. Pero si hay veces que decimos: papá, me embriagué y me siento mal. ¡Ah, chamaco borracho! Ya no vas a salir. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Obviamente, yo no digo que no disciplines, disciplínalos. Pero lo primero que tienes que hacer es aconsejarlos, levantar sus manos. Porque de un otro modo hay un arrepentimiento en él. Ya después quítale el teléfono, no les des dinero, no lo dejes salir. Perfecto. Pero la primera reacción no es regañar. Porque si no, lo que tú estás haciendo es cerrando puertas para un diálogo. Por eso Pablo dice: restauradle, restauradle, restauradle. Porque no puede ser que más adelante tú seas el que caiga en pecado y vas a decir: mira, no que eras muy santito. Romanos 15, 6. Abre tu Biblia en Romanos 15, 6. Nosotros tenemos que ser personas que restauren, no que señalen y juzguen. Romanos 1 al 6 dice así, 15 del 1 al 6 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pero yo tengo que sostener la vida de Sabugo. Dice Romanos 15:1, todos tenemos que sostener. Saben, yo a Sabugo lo conozco hace 20 años. Y yo sé que él tiene la confianza de poderme decirme: pastor, ayúdame, ora por mí en esto, ayúdame a orar por esto. ¿Y qué dice Romanos 15? Sostener ¿a quién? Los débiles. Y yo sé que tengo que sostenerle a veces las manos a Sabugo porque está conflictuado. Y creo que Sabugo puede tener toda la confianza de venir: pastor, sosténme porque estoy débil. Creo que todos debemos de ser un hombro que sostenga a nuestros hermanos, y eso habla de unidad. Así que todos los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Cristo levantó, Él nos sostuvo a nosotros que somos débiles. Y en el versículo 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios Padre, porque nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, el orgullo y la exaltación o la autosuficiencia es el único virus que causa todas las enfermedades mortales. No necesito de él, no necesito de aquel. Soy autosuficiente, soy totalmente independiente. Hey, jóvenes, y mucho lo hablo con los jóvenes. Saben, llega un periodo en la juventud donde dicen: ay, soy independiente, no necesito de mis padres. No, yo me cuido solo. Y esa es una tontería tonta. Y a lo mejor lo hice mal, pero de verdad, yo estuve pastoreando muchas veces a los jóvenes, ¿sabes? Y hay un periodo ahí de prepa, cambio, universidad, donde ay no, yo me controlo y me voy, y pinta y hago y voy. Algo que he entendido que es un espíritu de orgullo y de autosuficiencia. Y Jesús nos enseñó que yo no soy independiente, yo soy la vid y Él es el pámpano, donde yo tengo que estar totalmente dependiente de Él, porque de Él recibo la vida. Sabes, el pámpano es esa ramita que une a la rama de la vid. Yo soy la vid y Él es el pámpano que me une a la vida. Nosotros no somos seres independientes o autosuficientes, sino somos seres totalmente dependientes de Dios. Y nosotros, hijos, somos dependientes de nuestros padres por una cobertura espiritual. Hey, varón, tú eres quien cubre a tu familia. Tu familia es dependiente de ti, de tu oración, de tu búsqueda de Dios. Porque nosotros como cabeza de familia somos quien cubrimos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y nosotros somos cubiertos por Él. No somos independientes. Quita ese espíritu de orgullo en tu corazón de decir: yo puedo solo, yo me voy a abrir paso, yo luché, yo saqué esto, yo saqué lo otro, yo pude solo sacar mi carrera, mis padres no me ayudaron. Espérame tantito. No somos independientes, somos totalmente dependientes de Él. Quita el frío de alguien más. Regresamos a Eclesiastés. Versículo 11 dice: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más.
¿cómo se calentará uno solo? Y cuando Salomón estaba escribiendo, estaba hablando de una temperatura de Palestina. Palestina es toda esa área desértica donde en verano es tan caliente. Y yo no podría concebir que en Israel hubiera pistas de esquí. Pero en el lugar más alto de Israel neva todos los inviernos. Entonces así, cuando nosotros fuimos, nos subieron en esas banquitas en las cuales te suben para poder llegar a la cima y esquiar. Porque hay nieve, es muy frío el invierno en Israel. Por eso cuando Salomón les dice, es bueno, sabes, él está hablando de una noche en diciembre, donde obviamente en ese momento no había el carro, no había el autobús de vámonos y voy a agarrar la ruta para irme a Jerusalén. No, iban caminando, iban en periodos largos en donde podían estar en el desierto. Y dice, si están solos y hay mucho frío, que dice, si hay dos, ¿qué? Se van a calentar. Mi esposa, cómo le encanta que la abrace, de verdad. Antes de novios no era nada pegosle, nada cariñosa. Y ahora de casados toda la vida, abrázame 5 minutitos y todo es de su palabra. Y dice, es que me encanta que me abraces y sentirte. Porque es un calor diferente, es un calor de hermandad, de amor. Acá, acompáñame a Mateo 25, por favor. Mateo 25. Vamos a saltar porque tengo 2 minutos y me falta un punto más. Mateo 25. Discúlpenme la vida porque soy bien tardero. Mateo 25, del 34 al 40. Dice la palabra de Dios, dice, de cierto, perdón, estoy leyendo otro versículo. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestiste, me visitasteis en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Creo que debemos de ser una iglesia que cubra el frío de alguien más. Y no solo estoy hablando de quítate tu chamarra y dáselo a alguien más, pero también cubre la necesidad de las personas que tenemos a un lado. Y el último punto que no está en Eclesiastés, que creo que es clave, es sanar relaciones. Debemos de ser personas que sanen relaciones, porque no es bueno estar separados. Salmos 47:3, y voy a leer todos los versículos y quiero terminar con esto. Salmos 47:3. Mi esposa dice que soy muy sentidito y soy muy chillón, y algo que mi esposa siempre está, amor, perdona esto, porque dicen que soy muy sentido. Yo digo que no soy muy sentido. Pero algo que he entendido es que yo necesito la restauración de palabra. No es de que ya te hablo bien y ya estamos bien. No, yo he aprendido que necesito la reconciliación de palabra. Te perdono por esto, por esto. Te perdono a ti por esto, por esto. ¿Por qué? Porque es lo que yo creo que es sano. Salmos 47:3 dice, Él sana, ¿qué dice? A los quebrantados, ¿de qué? De corazón, y ¿qué? Y venda sus heridas.
Mateo 6, acompáñame, Mateo 6. Y es el Padre Nuestro, y me encanta como Jesús en la mera oración, en el versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que restaurar nuestras relaciones. Tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar a las personas que nos han herido, porque no es bueno estar solo. Perdona, porque así tú vas a ser perdonado. Restaura esa relación con tu amigo que te peleaste y lo dejaste de ver y no le hablas. Restaura la relación con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, porque es bueno. Efesios 4:32, último versículo. Efesios 4:32, penúltimo versículo. Dice la palabra de Dios: antes sed benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo dice? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonar así como nosotros hemos perdonado. De gracia recibisteis, dad de gracia. 4 cosas. No puedes estar solo. No dejes que el orgullo gobierne tu vida. Calienta, quítale el frío a alguien más. Restaura tus relaciones perdonando. ¿Sabes? Una persona que ha tenido la revelación del amor de Dios nunca va a preguntar: ¿por qué tengo que perdonarlo? Si Él me hizo esto. Una persona que ha tenido una revelación del amor de Dios simplemente va a perdonar y va a pedir perdón. Lo vuelvo a decir: una persona que ha tenido una revelación del amor de Dios no va a preguntarse por qué tiene que perdonar a la otra persona. Simplemente va a perdonar y va a pedir perdón aun cuando no haya sido su culpa, porque de gracia recibido doy de gracias. Dios perdonó tus pecados simplemente porque te amó. Igual yo tengo que sanar mis relaciones para vivir en unidad en mi familia, en mi trabajo, en mis relaciones. Ponte de pie, hemos terminado. No es bueno que estés solo.